Ella renunció a su propio futuro para criar a los hijos de su hermana que murió. Él lo tenía todo, menos alguien en quien confiar. Mariana perdió a su hermana y ganó 2 hijitos. Gustavo enterró sus sentimientos detrás de batas caras, clínicas lujosas y un muro construido con desconfianza. Cuando sus mundos chocan en un pasillo de supermercado, nace una conexión improbable, y también el dolor de un amor herido antes de florecer. Traiciones forjadas, juicios precipitados, un accidente devastador y una verdad escondida detrás de las cámaras. Esta no es solo una historia de amor, es un viaje sobre recomenzar cuando todo lo que tienes es un corazón roto. Esta historia te emocionará y te dejará en lágrimas. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás escuchando. El supermercado estaba concurrido aquel jueves. Mariana Gaspar empujaba el carrito con cuidado, esquivando a la gente mientras intentaba mantener a los gemelos comportados. Alicia y Lucas, con sus rizos dorados y ojos de un azul impresionante, permanecían sentados uno al lado del otro en el carrito, inusualmente callados para niños de 3 años. Parecían sentir la tensión que emanaba de su tía. «Tía Mari, ¿puedo tomar esa galleta?» Lucas señaló tímidamente un estante colorido. Mariana respiró hondo, verificando una vez más la lista mental que había hecho. Cada centavo contaba. «Hoy no, mi amor. Vamos a llevar solo lo que necesitamos, ¿vale?» Ella acarició el cabello de su sobrino con cariño, disimulando la preocupación, con una sonrisa cansada. Los ojos verdes de Mariana, herencia familiar que compartía con su hermana fallecida, contrastaban con el cabello rojizo que cascaba sobre sus hombros. A los 27 años, llevaba en el rostro una belleza simple pero marcante, parcialmente cubierta por el cansancio de las noches mal dormidas y las preocupaciones constantes. Hacía casi un año, su vida había dado un giro de 180 grados. Una llamada tardía y la noticia devastadora. Un accidente de auto había quitado la vida de Fernanda y su cuñado. Los gemelos, por un milagro, habían sobrevivido ilesos. Sin tiempo para procesar su propio dolor, Mariana se encontró asumiendo la responsabilidad de criar a sus sobrinos. El último año de psicología fue trancado inmediatamente. Las pasantías remuneradas y el trabajo de medio tiempo en la librería del centro dieron paso a trabajos de limpieza, niñera y cualquier servicio que le permitiera estar con los niños. El pequeño apartamento que compartía con 2 compañeras fue cambiado por el modesto sobrado que su hermana dejó en Maringá, en el estado de Paraná. La mudanza a esa ciudad del interior fue la decisión más sensata. El costo de vida era menor y los niños necesitaban estabilidad. Cuando llegó a la caja, Mariana comenzó a separar los artículos cuidadosamente sobre la cinta. Pañales, leche especial para Lucas, que tenía intolerancia a la lactosa, frutas de temporada y el mínimo de alimentos básicos. Mientras la cajera pasaba los productos, abrió su bolsa desgastada y sacó el sobre con el dinero contado. «Son 278.90, señora», informó la cajera. El estómago de Mariana se heló. Estaba segura de haber calculado todo para que quedara en torno de 230. Revisó mentalmente lo que había puesto en el carrito, tratando de entender dónde se había equivocado. «¿Puede verificar nuevamente, por favor?», pidió, tratando de mantener la compostura mientras sentía que sus mejillas se calentaban de vergüenza. Mientras la cajera repasaba los artículos, Mariana sentía la mirada de los otros clientes en la fila. Alicia, percibiendo el malestar de su tía, le tomó la mano. «¿Está todo bien, tía Mari?» «Sí, mi amor. Solo estamos verificando unas cositas». Fue en ese momento que una voz grave y educada sonó detrás de ella. «Si me permite, me gustaría ayudar». Mariana se dio vuelta y se encontró con un hombre alto, de unos 30 años, impecablemente vestido con un traje azul marino. Sus ojos marrones transmitían una seriedad que contrastaba con el tono gentil de su oferta. «No es necesario, gracias», respondió Mariana automáticamente, el orgullo hablando más alto que la necesidad. El hombre dio un paso adelante. «Disculpe la intromisión. Soy Gustavo Maldonado». Extendió su mano en un saludo formal. «Veo que ha habido un pequeño imprevisto
y me gustaría ayudar, sin compromiso. Mariana dudó. La fila aumentaba detrás de ellos y por primera vez notó que ese tal Gustavo Maldonado no era un extraño cualquiera. Algo en su rostro le parecía familiar, como si lo hubiera visto en algún periódico o revista local. La leche especial aumentó de precio, informó la cajera, y los pañales están con descuento solo para quienes tienen la tarjeta del supermercado. El mundo de Mariana parecía desmoronarse en ese pequeño detalle. Necesitaba decidir qué devolver, pero antes de que pudiera hablar, Lucas soltó un comentario inocente. «Tía, no puedo quedarme sin la lechecita, ¿no? Mi barriguita duele con la otra». Los ojos de Gustavo se fijaron en los niños, y luego en Mariana. Había una curiosidad respetuosa en su mirada. «Por favor, permítame», insistió él con convicción. «Considere un gesto espontáneo, sin segundas intenciones». Algo en la sinceridad de esa mirada hizo que Mariana bajara la guardia. «No tengo elección. Acepto solo el valor de la diferencia», dijo con firmeza. «Puedo pagar lo que planeé». Gustavo asintió con respeto mientras pasaba su tarjeta para completar el pago. Mientras esperaban la finalización, no pudo resistir la curiosidad. «¿Son sus hijos?», preguntó, mirando a los gemelos que lo observaban con la curiosidad típica de su edad. «Sobrinos», respondió ella sucintamente. «Yo los crío sola». Algo en la mirada de Gustavo cambió. No era lástima, sino algo más profundo, como el reconocimiento. «Admiro su coraje. No debe ser fácil». «No es una cuestión de elección», respondió Mariana, ajustando la correa de su bolsa en el hombro. «Es cuestión de amor». Mientras organizaba las compras y se preparaba para salir, Mariana agradeció brevemente la ayuda de Gustavo. Él la observó alejarse con los gemelos, cada uno tomando una de sus manos. Había algo en la determinación de esa mujer pelirroja que lo intrigaba profundamente. Al día siguiente, Mariana recibió una llamada inesperada. Una vacante para una pasantía remunerada en el Departamento de Recursos Humanos de la Red de Clínicas Maldonado estaba disponible. La vacante requería conocimientos en psicología y ofrecía horario flexible. «¿Cómo consiguieron mi número?», preguntó Mariana desconfiada. «El doctor Gustavo Maldonado nos pasó su contacto», respondió la secretaria. «Mencionó que usted tiene formación en psicología y podría interesarse por la oportunidad». Mariana dudó. Recordó al hombre del supermercado y ahora entendía por qué su rostro le parecía familiar. Gustavo Maldonado era un nombre conocido en Maringá, médico renombrado y heredero de la mayor red de clínicas privadas de la región. «¿Por qué haría eso?», murmuró más para sí misma que para la persona del otro lado de la línea. El doctor quedó impresionado con su perfil y cree que sería una excelente adición a nuestro equipo. Es un nuevo proyecto de apoyo a las familias. La entrevista sería mañana a las 10 horas. Los pensamientos de Mariana se aceleraron. Un trabajo con horario flexible en una clínica renombrada sería la solución para varios de sus problemas. Incluso podría retomar sus estudios, pero la desconfianza la invadía. ¿Por qué un hombre tan poderoso se interesaría en ayudarla? «Estaré allí», respondió finalmente, decidiendo que al menos investigaría la propuesta. El día de la entrevista, Mariana dejó a los gemelos con doña Cecilia, una señora vecina que ocasionalmente cuidaba de los niños. Se vistió con su mejor ropa, una falda lápiz azul marino y una blusa blanca simple, herencia de sus tiempos, de pasantía en la facultad. El edificio de administración de la Red Maldonado era imponente. En el piso 20, Mariana fue recibida por una recepcionista que la dirigió directamente a la oficina de Gustavo. Cuando las puertas del despacho se abrieron, se sorprendió al encontrarlo solo, sin la presencia de representantes de RRHH. «Señora Gaspar, gracias por venir», dijo él, levantándose y saludándola formalmente. «Por favor, siéntese». El despacho era amplio, con una vista panorámica de la ciudad. En la pared, diplomas de medicina y especializaciones internacionales compartían espacio con una única fotografía. Gustavo al lado de un hombre mayor, de cabello grisáceo y postura austera. «Señor Maldonado, agradezco la invitación, pero confieso que no entiendo por qué estoy aquí».
dijo Mariana, siendo directa y manteniendo la postura erguida en la silla. Y prefiero aclarar que no acepto caridad disfrazada de oportunidad profesional. Una sonrisa discreta apareció en el rostro de Gustavo. Había una vitalidad en la forma directa de Mariana que contrastaba con el comportamiento habitual de las personas a su alrededor. Entiendo su desconfianza y la respeto por eso, respondió él. Pero la oferta es genuina y profesional. Deslizó una carpeta sobre la mesa hacia ella. Dentro había la descripción de un nuevo proyecto de la Red Maldonado, un programa de DORE, apoyo psicológico para familias de pacientes en tratamiento intensivo. No es coincidencia que este proyecto necesite a alguien con su formación en psicología, continuó él. Pero la forma en que la conocí sí fue coincidencia, o quizás destino, si usted cree en eso. Mariana hojeó el material, genuinamente impresionada con la propuesta. Era un proyecto ambicioso y con potencial para ayudar a muchas familias. Sin embargo, algo no encajaba. ¿Por qué yo? Hay cientos de psicólogos graduados en Maringá, muchos con más experiencia. Gustavo se levantó y caminó hacia la ventana amplia. Por primera vez, Mariana notó una sombra de melancolía en su rostro. La manera en que habló de sus sobrinos en el supermercado, la dignidad con la que enfrentó un momento difícil, eso dice mucho sobre su carácter. El proyecto necesita a alguien con sensibilidad humana genuina, no solo técnica. Se volvió para mirarla. Investigué sobre usted, una estudiante brillante que abandonó su sueño en el último año para criar a 2 niños huérfanos. Eso demuestra un compromiso con el otro que raramente encuentro. Mariana sintió que el corazón se le apretaba. No estaba acostumbrada a que su historia fuera conocida por extraños y mucho menos valorada de esa manera. El salario es compatible con el mercado. Los horarios son flexibles para que pueda cuidar de los pequeños y hay posibilidad de guardería subsidiada para los empleados, continuó él. Sé que trancó la facultad. Con este empleo podrá retomar sus estudios si lo desea. La propuesta era demasiado tentadora para rechazarla, incluso con todas sus reservas. Mariana necesitaba esa oportunidad, no solo por el dinero, sino por la posibilidad de volver al camino profesional que tanto amaba. ¿Cuándo comenzaría?, preguntó finalmente cediendo. El próximo lunes, si es posible para usted. Una semana después, Mariana ya estaba completamente involucrada en el proyecto. Para su sorpresa, el trabajo era exactamente lo que se había prometido. Una oportunidad genuina de usar sus conocimientos en psicología para ayudar a familias en situaciones vulnerables muy similares a la suya propia. Los días se transformaron en semanas y Mariana estableció una nueva rutina. Por las mañanas llevaba a los gemelos a la guardería de la clínica, un beneficio que no esperaba utilizar tan rápidamente. Durante el día, dividía su tiempo entre la atención a las familias y las reuniones de equipo. 2 veces por semana, asistía a clases en la facultad, que había logrado retomar con el salario estable. Gustavo aparecía ocasionalmente para supervisar el progreso del proyecto, pero siempre mantenía una distancia respetuosa. Sin embargo, Mariana lo sorprendía observándola durante las reuniones con un interés que iba más allá de lo profesional. En una tarde particularmente ocupada, Mariana tuvo que recoger a los gemelos antes, debido a una pequeña fiebre de Alicia. Sin tener con quién dejarlos, los llevó a su oficina mientras terminaba algunos informes. Fue entonces cuando Gustavo apareció sin aviso. «Doctora Gaspar, necesitamos discutir los resultados del...» Interrumpió la frase al ver a los gemelos coloreando tranquilamente en un rincón de la sala. «Oh, no sabía que tenía visitas. Lo siento, doctor Maldonado. Alicia está con fiebre y no tenía con quién dejarlos. Ya estoy terminando», explicó Mariana, avergonzada por la situación. En lugar de mostrar contrariedad, Gustavo se agachó a la altura de los niños. «¿Les gusta el helado? Hay una máquina nueva en la cafetería del primer piso que hace el mejor helado de chocolate de la ciudad». Los ojos de los gemelos brillaron con la mención del dulce, y Mariana se vio sorprendida por la actitud de Gustavo. «No necesita molestarse», intervino rápidamente. «No es ninguna molestia», respondió él con una suavidad en la voz que ella nunca había notado antes. «De hecho, si no le importa,
puedo llevarlos a conocer la cafetería mientras usted termina su trabajo. Prometo devolverlos, en perfecto estado, y con solo una cantidad moderada de chocolate en la cara. Había algo de vulnerable en su petición, como si ese hombre poderoso necesitara ese momento lejos de las responsabilidades. Contra todos sus instintos protectores, Mariana aceptó. Una hora después, Gustavo regresó con los gemelos, como había prometido. Tenían marcas de chocolate en las comisuras de la boca, pero también algo que Mariana no veía desde hacía mucho tiempo, un brillo genuino de alegría infantil. «La tía Guga nos contó que tiene un barco, tía Mari», exclamó Lucas. «Y dijo que un día podremos navegar en él», completó Alicia, ya sin señales de la fiebre anterior. Mariana observó a Gustavo con curiosidad. Ese hombre que dirigía el imperio de la salud con mano firme parecía completamente cómodo en compañía de dos niños pequeños. «Espero no haberme pasado de la raya», dijo él, mientras los niños mostraban los pequeños juguetes que habían recibido en la cafetería. «Parecen felices». «Sí, lo están», respondió Mariana con una sonrisa sincera por primera vez. «Gracias por esto». Aquella noche, mientras acostaba a los gemelos, Mariana no podía dejar de pensar en Gustavo Maldonado. Había algo más en ese hombre, una profundidad que contrastaba con la imagen pública del empresario exitoso. Lo que ella no sabía era que del otro lado de la ciudad, en su apartamento solitario, Gustavo también pensaba en ella. Por primera vez en años, la sensación de vacío que lo acompañaba diariamente parecía un poco menos intensa. En su mente, la imagen de Mariana, con su cabello rojizo y su determinación inquebrantable, se mezclaba con la alegría contagiante de los gemelos. El destino había cruzado sus caminos en un simple supermercado, pero algo les decía a ambos que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. En las semanas siguientes, se estableció un patrón sutil. Gustavo encontraba razones profesionales para visitar el departamento donde trabajaba Mariana. Ella, por su parte, comenzó a notar que sus visitas coincidían extrañamente con los días en que los gemelos estaban por cerca. La barrera de formalidad entre ellos se fue disipando gradualmente, reemplazada por una complicidad silenciosa. En una tarde lluviosa de jueves, Mariana trabajaba en su escritorio cuando un suave golpe en la puerta anunció la presencia de Gustavo. «¿Tiene un minuto?», preguntó él, cargando una carpeta y lo que parecía ser un paquete envuelto en papel. «Sale colores». «Claro, doctor Maldonado, aunque después de 2 meses creo que ya podría llamarme Gustavo», dijo él sonriendo mientras colocaba la carpeta sobre la mesa. «Son los números preliminares del proyecto. Impresionantes, debo decir. Su trabajo ha sido excepcional». Mariana se sonrojó levemente con el elogio. «Solo hago lo que creo necesario». «Y es exactamente eso lo que marca la diferencia». Hizo una pausa como si midiera sus próximas palabras. «¿Dónde están los pequeños terroristas hoy?». Ella se rió con la referencia cariñosa que él había adoptado para los gemelos. «En la guardería. Hoy solo salen a las 5». «Perfecto», extendió el paquete envuelto. «Tengo algo para ellos. Es un libro interactivo sobre el cuerpo humano. Lucas mencionó que quería ser médico como yo». El gesto tomó a Mariana desprevenida. La naturalidad con la que Gustavo se involucraba con los sobrinos la desconcertaba. «No necesita hacer esto». «Lo sé». Sus ojos encontraron los de ella con una intensidad nueva. «Pero quiero». El momento fue interrumpido por el teléfono. Era de la guardería. Lucas se había caído durante un juego y se había golpeado la cabeza. Nada grave, pero necesitaba ser evaluado. «Yo te llevo», ofreció Gustavo inmediatamente, sin dar espacio para rechazo. En el auto, un silencio cómodo se estableció entre ellos. Mariana observaba la ciudad por la ventana mientras la lluvia se intensificaba. «Gracias por esto», rompió el silencio. «No solo por el viaje, sino por todo en los últimos meses». Gustavo mantuvo los ojos en la carretera. «Usted merece cada oportunidad, Mariana. Su dedicación a los sobrinos es admirable». «No tuve elección», respondió ella con voz baja. «Después de que Fernanda y Roberto murieron,
No había nadie más. Siempre hay elección, contestó él suavemente. Muchos habrían entregado a los niños en adopción, buscado una vida más fácil. Usted eligió el camino más difícil por amor. Eso dice mucho sobre quién es usted. En la guardería encontraron a Lucas sentado en la enfermería con un pequeño vendaje en la frente. Al ver a Gustavo, el niño abrió una sonrisa radiante. «Tío Gustavo, mira, me lastimé igual que tú», señaló su propia frente y luego una pequeña cicatriz casi imperceptible en la ceja de Gustavo. Mariana notó que nunca había visto esa marca. «Y como un verdadero guerrero, lo estás manejando muy bien», respondió Gustavo, examinando la herida con la mirada clínica de un médico. «Nada grave, pero quizás merezca un helado de recuperación, ¿no crees?». Antes de que Mariana pudiera intervenir, Lucas ya había saltado de la silla, emocionado con la idea. Alicia, que esperaba calladita en un rincón, corrió a tomar la mano de Gustavo. «¿También para mí, tío Guga?». El apodo cariñoso tomó a todos por sorpresa. Gustavo pareció momentáneamente sin palabras, una emoción indescriptible cruzando su rostro. «Claro, princesa», respondió finalmente, con la voz levemente embargada. «Helado para todos». Aquella tarde en el centro comercial se transformó en un momento de ligereza que Mariana no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Observaba con fascinación cómo Gustavo interactuaba con los niños, paciente, atento, respondiendo cada pregunta con seriedad. No había en él la típica condescendencia adulta. Los trataba con el mismo respeto que dedicaría a cualquier persona. «Tienes buen trato con los niños», comentó ella mientras los gemelos jugaban en el pequeño parque infantil del centro comercial. «Tengo sobrinos». Una sombra pasó por el rostro de Gustavo. «No soy hijo único». Algo en su tono indicaba que había más en esa historia, pero Mariana no insistió. En cambio, compartió historias sobre los gemelos, cómo Lucas estaba fascinado por los dinosaurios y cómo Alicia tenía una memoria prodigiosa para canciones. «¿Cómo era tu hermana?», preguntó Gustavo repentinamente. La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. Pocas personas se interesaban en saber sobre Fernanda. «Era incandescente», respondió después de una pausa. «El tipo de persona que iluminaba cualquier ambiente. Más extrovertida que yo, más valiente también. Se casó joven, tuvo a los gemelos a los 23. Planeaba cada detalle de sus vidas hasta que...». Su voz falló. «Hasta que lo impredecible sucedió», completó Gustavo suavemente. Mariana asintió luchando contra las lágrimas. Lo más difícil es que los niños preguntan por ella. ¿Cómo explicar a un niño de 3 años que su madre nunca más volverá? Gustavo extendió su mano sobre la mesa y tocó la de ella brevemente. El gesto tan simple transmitió una comprensión que trascendía las palabras. «Haces lo mejor que puedes, y por lo que veo, tu mejor es extraordinario». Cuando llegó la hora de irse, una lluvia torrencial caía sobre la ciudad. Gustavo insistió en llevarlos a casa. Mariana se resistió. Ya había aceptado demasiado ese día. Pero la perspectiva de enfrentar el temporal con 2 niños en 1900, el transporte público la convenció. En el camino hacia el modesto sobrado donde vivían, los gemelos se durmieron en el asiento trasero, exhaustos por la tarde de aventuras. «Es aquí», indicó Mariana cuando llegaron. Gustavo observó la casa simple pero bien cuidada. Un pequeño jardín, aunque florido, decoraba la entrada. Era evidente el esfuerzo de Mariana por crear un hogar acogedor a pesar de las dificultades. «Déjeme ayudarla con ellos», se ofreció, ya apagando el motor. Juntos, llevaron a los niños, dormidos hacia adentro. Mariana condujo a Gustavo hasta el cuarto de los gemelos, un espacio pequeño pero decorado con cariño, con paredes cubiertas de dibujos y un estante repleto de libros. Mientras acomodaban a los niños en sus camas, sus movimientos sincronizados tenían una domesticidad que ninguno de los dos se atrevió a comentar. Había una intimidad silenciosa en ese momento, no romántica, pero profunda, como si estuvieran realizando una danza familiar sin haberla ensayado nunca. «¿Acepta un café?», preguntó Mariana cuando salieron del cuarto, sorprendida por su propia audacia. «Me encantaría».
En la pequeña cocina, mientras preparaba las tazas, Mariana sentía la mirada de Gustavo recorriendo el ambiente. Había una curiosidad genuina en su expresión, como si intentara unir todas las piezas que formaban la vida de ella. «Disculpe la simplicidad», dijo ella pasándole la taza humeante. «No se disculpe. Este lugar tiene más vida que todo mi apartamento». Algo en la manera en que lo dijo, una sinceridad cruda, hizo que Mariana lo observara con más atención. «¿Cómo es su casa?». Gustavo esbozó una pequeña sonrisa sin alegría. Amplia, moderna, impecablemente decorada por un profesional que nunca me conoció en persona y completamente vacía de significado. La confesión sorprendió a Mariana. Era la primera vez que Gustavo revelaba algo tan personal. ¿Por qué? Quizás porque nunca tuve motivo para transformarla en algo más. Tomó un sorbo del café. «Este café es excelente, por cierto. No cambie de tema». Mariana sonrió notando la maniobra. «¿Vive solo?». «Sí, siempre he vivido solo». «¿Nunca se casó?». «Estuve cerca, una vez, hace mucho tiempo». Dejó la taza. «¿Y usted?». «Yo nunca tuve tiempo para relaciones serias, incluso antes de los gemelos. La facultad consumía todo mi tiempo». Un golpe fuerte en la puerta interrumpió la conversación. Mariana frunció el ceño. No esperaba visitas, especialmente con esa tormenta. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre mayor, elegantemente vestido, pero con una expresión severa que contrastaba con su postura refinada. Sus cabellos grisáceos estaban parcialmente mojados por la lluvia, y un paraguas goteaba a su lado. «Señorita Gaspar, presumo», inquirió con una voz grave y autoritaria antes de que ella pudiera responder. Gustavo apareció detrás de ella. «Padre, ¿qué hace aquí?». La sorpresa en el rostro de Gustavo era evidente. Mariana miró de uno a otro, notando el parecido físico que había ignorado en la fotografía del despacho. «Vine a ver con mis propios ojos dónde ha estado pasando tanto tiempo mi hijo», respondió el hombre, sus ojos recorriendo a Mariana de arriba abajo con un juicio apenas disimulado. «Antonio Maldonado. Creo que mi hijo no mencionó que soy el presidente del Consejo de las Clínicas». Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas. La manera en que la miraba dejaba claro que no aprobaba su existencia, y mucho menos su cercanía con Gustavo. «Entre, padre, está lloviendo», intervino Gustavo tratando de aliviar la tensión palpable. Antonio dio unos pasos hacia adentro, observando el ambiente con ojos críticos. «Así que es aquí donde ha estado cuando debería estar en las reuniones estratégicas». «No me he perdido ninguna reunión importante», se defendió Gustavo. «¿Y la videoconferencia con los inversores suizos de esta tarde?». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Mariana percibió que Gustavo había sacrificado un compromiso importante para ayudarla con Lucas. «Puedo explicar», comenzó Gustavo, pero su padre alzó la mano interrumpiéndolo. «Claro que puede. Siempre puede». Antonio se volvió hacia Mariana. «Señorita, sin ofensas, pero no es la primera vez que alguien se acerca a mi hijo por intereses que van más allá de lo profesional». «Padre», la voz de Gustavo se elevó peligrosamente. «Le pido que se retire si no puede ser respetuoso». Mariana sintió que el rostro le ardía de humillación. «Señor Maldonado, creo que hay un malentendido». «Estoy seguro de eso», respondió él fríamente. «Gustavo, el auto está esperando. Tenemos asuntos importantes que discutir». La tensión entre padre e hijo era casi palpable. Por un momento, Mariana pensó que Gustavo se negaría a salir, pero algo en la mirada de su padre, una autoridad incuestionable cultivada a lo largo de décadas, pareció quebrar su resistencia. «Lo siento por esto», murmuró Gustavo para Mariana. «Hablamos después». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Mariana permaneció inmóvil tratando de procesar lo que había sucedido. La acusación velada de Antonio Maldonado resonaba en su mente. Sería así como todos en la clínica la veían, como una oportunista tratando de seducir al hijo del dueño. Al día siguiente, Mariana llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Necesitaba mantener la compostura, mostrar profesionalismo, pero a medida que avanzaba el día, percibía miradas y cuchicheos de sus colegas. La visita de Antonio Maldonado a su casa parecía haberse convertido en el tema principal
En los pasillos. Gustavo no apareció durante todo el día ni al siguiente. El viernes, Mariana fue llamada al Departamento de Recursos Humanos. «Señorita Gaspar, ha habido una reorganización en el proyecto», informó la gerente con formalidad excesiva. «Usted será transferida a la unidad del Barrio Sur a partir del lunes». «¿Transferida? ¿Por qué?». Mariana intentó mantener la voz firme. «Decisión administrativa, sus horarios serán diferentes y...». La mujer dudó. Lamentablemente, la unidad no cuenta con guardería para sus sobrinos. El mundo de Mariana se derrumbó. La transferencia a una unidad lejana, sin el beneficio de la guardería, significaba que tendría que abandonar el empleo. Era un despido, disfrazado. ¿Esto tiene que ver con el doctor Maldonado? ¿Con Gustavo? La gerente desvió la mirada. «Son decisiones corporativas, señorita Gaspar. No me corresponde cuestionarlas». Mariana salió de RRHH sintiéndose traicionada y humillada. Mientras caminaba por el pasillo, un murmullo llamó su atención. Un grupo de empleadas conversaba animadamente cerca del bebedero. «¿Viste al doctor Gustavo y a la doctora Elena?» Fueron juntos a la conferencia en Sao Paulo. «El señor Antonio está radiante», comentó una de ellas. «Parece que finalmente va a suceder el matrimonio que todos esperamos. Elena es perfecta para él. Médica respetada, de buena familia, exactamente lo que Gustavo necesita después de tantas distracciones», respondió otra, lanzando una mirada significativa hacia Mariana cuando la vio pasar. Con el corazón pesado, Mariana buscó a los gemelos en la guardería y salió del edificio sin mirar atrás. Sentía que había sido tonta al creer que un hombre como Gustavo Maldonado podría interesarse genuinamente por ella. El fin de semana fue una batalla para mantener la normalidad frente a los gemelos. Lucas preguntaba constantemente por el tío Guga, y cada pregunta era como una pequeña puñalada. El lunes, Mariana se levantó decidida a encontrar a Gustavo y exigir una explicación antes de dejar la clínica definitivamente. Dejó a los gemelos con doña Cecilia y se dirigió al edificio principal. En el elevador ensayaba mentalmente lo que diría. No permitiría que la tratara como una empleada descartable después de todo lo que habían compartido. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso de la dirección, siguió directamente hacia la oficina de Gustavo, ignorando las protestas de la secretaria. «Doctor Maldonado está en una reunión». Mariana abrió la puerta sin llamar y se congeló con la escena que encontró. Gustavo estaba de pie al lado de una mujer elegante de cabello oscuro. Antonio Maldonado sonreía ampliamente mientras alzaba una copa de champán. «La unión de dos familias que nacieron para estar juntas», brindó el patriarca. Los ojos de Gustavo encontraron los de Mariana, arregalados de sorpresa. «Mariana, ¿qué haces aquí?» «Vine a despedirme», respondió. Ella con frialdad. «Felicitaciones por el compromiso, espero que sean muy felices». Antes de que él pudiera responder, cerró la puerta y caminó apresuradamente hacia el elevador, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Mariana, espera». La voz de Gustavo resonó por el pasillo. La alcanzó antes de que el elevador llegara. «No es lo que estás pensando, no te debo explicaciones», dijo ella, el dolor transpareciendo en cada palabra. «Sí me las debes. Nuestra relación siempre fue estrictamente profesional, ¿no es así?» Mariana lo miró, la amargura en su voz. «No lo sé, ¿lo fue?» Gustavo pasó una mano por su cabello, visiblemente perturbado. «Elena es una colega, hija de un socio importante. Mi padre organizó esta reunión sin mi conocimiento. No hay compromiso alguno. ¿Y esa mujer en tu oficina?» «Una colega médica, hija de uno de los mayores inversores de la red. Mi padre ha intentado unirnos durante años, pero nunca ha habido nada entre nosotros. El brindis que viste era por una asociación de investigación entre nuestras familias, no por un compromiso». «No sé si puedo creer en esto», confesó Mariana, aunque desesperadamente quería hacerlo. «No me pides que crea en mí ahora», respondió él suavemente. «Solo me pides que me dejes probarlo con acciones, no con palabras». En ese momento la puerta de la sala de reuniones se abrió y Antonio Maldonado apareció acompañado por Elena y dos hombres de traje. «Gustavo, estamos esperando».
llamó él con autoridad. Mariana aprovechó la distracción para entrar en el elevador que acababa de llegar. «Adiós, Gustavo». Las puertas se cerraron antes de que él pudiera impedírselo. A la salida del edificio, Mariana caminaba apresuradamente bajo una llovizna fina, las lágrimas corriendo libremente ahora. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no percibió cuando el semáforo se cerró al cruzar la calle. Escuchó el estridente bocinazo de un auto y por instinto se volvió en dirección al sonido. Todo sucedió en segundos. El impacto la lanzó varios metros hacia adelante. Su último recuerdo consciente fue de un dolor agudo extendiéndose por su cuerpo y la voz distante de alguien gritando pidiendo auxilio. Cuando Mariana abrió los ojos nuevamente, la claridad la hizo parpadear varias veces hasta ajustarse. Estaba en una habitación de hospital. El bip constante de los monitores de fondo. Intentó moverse, pero un dolor intenso la hizo gemir. «Gracias a Dios». Una voz familiar sonó a su lado. Doña Cecilia sostenía su mano, los ojos rojos de quien había llorado mucho. «Nos diste un susto terrible, niña. Los gemelos...» «¿Están bien?», murmuró Mariana, la garganta seca. «Sí, no te preocupes. Están en la sala de espera con una asistente social muy amable». Mariana intentó procesar la información. «¿Qué me pasó?» «Fuiste atropellada, querida. Tienes una pierna rota, algunas costillas fracturadas y una conmoción leve. Los médicos dicen que fue mucha suerte que no fuera peor». Un médico entró en la habitación seguido de una enfermera. Después de examinar a Mariana y explicarle los procedimientos siguientes, salió prometiendo volver más tarde. «¿Por cuánto tiempo estaré aquí?», preguntó Mariana preocupada. «Al menos una semana para observación. Luego reposo en casa por algunas semanas más». Doña Cecilia dudó. «Hay otra cosa que necesito decirte. El doctor Maldonado está aquí». «¿Antonio?». Mariana sintió que el estómago se le revolvía. «No, el hijo, Gustavo, está aquí desde el accidente. Fue él quien organizó todo. La habitación privada, los mejores médicos. Parece devastado». Mariana cerró los ojos tratando de absorber la información. «¿Por qué haría eso después de todo? No quiero verlo», declaró con firmeza. Él insistió mucho. Dijo que necesitaba explicarte algunas cosas. «No hay nada que explicar. Por favor, dile que se vaya». Doña Cecilia suspiró, pero asintió. «Como quieras. Voy a buscar a los pequeños para que te vean». Rápidamente. Están tan preocupados. Cuando doña Cecilia salió, Mariana dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Se sentía física y emocionalmente destrozada. ¿Cómo reconstruiría su vida ahora, sin empleo, incapacitada temporalmente? ¿Cómo cuidaría de los gemelos? La puerta se abrió nuevamente y los rostritos ansiosos de Lucas y Alicia aparecieron. Al verla, corrieron hacia el borde de la cama. «Tía Mari, ¿estás dolida?», preguntó Alicia, sus ojitos azules muy abiertos. «Un poquito, mi amor, pero me pondré bien pronto», respondió Mariana, forzando una sonrisa a través del dolor. Lucas sostenía un dibujo arrugado. «Hice un dibujo para que te mejores más rápido». «Es hermoso, mi querido, gracias». «El tío Guga está afuera», informó Lucas inocentemente. «Está triste porque estás dolida». Mariana sintió que el corazón se le apretaba. «¿Hablaste con él?». «Nos trajo chocolate caliente», explicó Alicia, «y dijo que eres la persona más valiente que conoce». Antes de que Mariana pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Para su sorpresa, no era doña Cecilia quien regresaba como esperaba, sino Gustavo. Parecía exhausto, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. «Perdóname la intromisión», dijo él con voz ronca. «Solo quería ver cómo estás». Los gemelos corrieron hacia él, abrazando sus piernas con naturalidad. «Tío Guga, la tía Mari se pondrá bien, ¿no?», preguntó Lucas preocupado. Gustavo se agachó para estar a su altura. «Claro que sí. Tu tía es fuerte como una superheroína, ¿recuerdas?». Había tanta sinceridad en su mirada que Mariana sintió que su resolución vacilaba. «Niños, ¿por qué no van con doña Cecilia a tomar un jugo? Necesito hablar con el doctor Maldonado», sugirió ella. Cuando se quedaron solos, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Gustavo permaneció parado cerca de la puerta, como si temiera acercarse. «Nunca me perdonaré por esto», dijo finalmente.
Si hubiera ido detrás de ti inmediatamente, nada de esto habría sucedido. No fue tu culpa, respondió Mariana secamente. Yo debería haber mirado antes de cruzar. Mariana, por favor. Dio unos pasos hesitantes hacia la cama. Necesito que sepas la verdad. No hubo transferencia alguna. Mi padre falsificó documentos, actuó sin mi conocimiento. ¿Qué? Mariana intentó sentarse, pero el dolor la hizo retroceder. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Tú ya habías salido del edificio. Te busqué. La voz de él falló. Y entonces recibí la llamada sobre el accidente. Mariana lo observó atentamente. Había una vulnerabilidad genuina en su rostro, un dolor que parecía reflejar el de ella. ¿Por qué tu padre haría eso? Gustavo se sentó en la silla junto a la cama, frotándose el rostro con las manos en un gesto de puro cansancio. Mi padre tiene cicatrices profundas cuando se trata de relaciones. Mi madre hizo una pausa. Mi madre lo abandonó cuando yo tenía 5 años. Huyó con nuestro chofer, llevándose buena parte de la fortuna familiar. La revelación golpeó a Mariana como una bofetada. De repente, muchas cosas comenzaban a tener sentido. Desde entonces, ve intereses en todas partes. Pasó años reconstruyendo el patrimonio y creando el imperio Maldonado. Para él, cualquier persona que se acerca, a mí sin un historial social o financiero equivalente, es automáticamente sospechosa. ¿Y tú también? ¿Y tú también piensas así?, preguntó Mariana, la voz temblorosa. Gustavo alzó los ojos para encontrar los de ella. Si lo pensara, no estaría aquí ahora. Extendió la mano con hesitación, como pidiendo permiso para tomarla de ella. Mariana no se apartó. Nunca conocí a alguien como tú, Mariana. Alguien tan genuinamente dedicado a los demás sin segundas intenciones. Me hiciste recordar que existe bondad real en este mundo. Las palabras eran demasiado sinceras para ignorarlas, pero la desconfianza aún persistía. ¿Y esa mujer en tu oficina? Elena, una colega médica, hija de uno de los mayores inversores de la red. Mi padre ha intentado unirnos durante años, pero nunca ha habido nada entre nosotros. El brindis que viste era por una asociación de investigación entre nuestras familias, no por un compromiso. No sé si puedo creer en esto, confesó Mariana, aunque desesperadamente quería hacerlo. No te pido que creas en mí ahora, respondió él suavemente. Solo te pido que me dejes probarlo con acciones, no con palabras. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Para sorpresa de ambos, quien entró fue Antonio Maldonado. Su rostro, habitualmente severo, parecía abatido, casi envejecido. «Gustavo, ¿podríamos tener un momento?», preguntó él con una educación inusual. Mariana miró a Gustavo, quien asintió levemente. «Estaré afuera», le dijo a ella. Cuando se quedaron solos, Antonio se acercó a la cama con pasos lentos. Durante algunos instantes, solo la observó en silencio, como si la viera realmente por primera vez. «Señorita Gaspar, vine a pedir perdón», dijo finalmente con una sinceridad sorprendente. «Mis actos fueron imperdonables, motivados por el miedo y el prejuicio». Mariana se mantuvo en silencio, observando al hombre que parecía haber envejecido años en pocos días. «Pasé décadas construyendo muros alrededor de mi familia, tratando de proteger a mi hijo de personas que pudieran lastimarlo como yo fui lastimado». «Su hijo es un hombre adulto», respondió Mariana con calma, «capaz de tomar sus propias decisiones». «Sí, lo es, y debo admitir que sus decisiones han sido mejores que las mías». Antonio se sentó en la silla que Gustavo había ocupado. «Cuando me enteré del accidente, algo sucedió en mí. La posibilidad de que mi hijo pudiera perder a alguien a quien ama por mi interferencia». Su voz falló. «No pude soportar ese pensamiento». «Gustavo no me ama», protestó Mariana, sintiendo que el rostro se le enrojecía. Antonio esbozó una pequeña sonrisa triste. «Mi querida, en 40 años en el mundo de los negocios, aprendí a leer a las personas. Mi hijo está enamorado de ti, nunca lo he visto así por nadie». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Mariana no sabía qué decir. «La forma en que habla de ti, cómo corrimos a este hospital». Antonio negó con la cabeza.
Conocí a tus sobrinos en la sala de espera. Son niños excepcionales, bien educados, reflejo de quien los cría, sin duda. Una lágrima escapó y bajó por el rostro de Mariana. Fine también para garantizar que no te preocupes por nada durante tu recuperación. Tu empleo está garantizado con todos los beneficios. Y en cuanto a los niños, he provisto para que reciban todo el apoyo necesario mientras estés aquí. No necesito caridad, señor Maldonado, respondió Mariana con dignidad. No es caridad, señorita. Es lo mínimo que puedo hacer para comenzar a reparar el mal que causé. Se levantó lentamente. Sé que las palabras no son suficientes, pero espero que algún día puedas perdonarme. Cuando Antonio caminó hacia la puerta, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Antes de salir, se volvió una última vez. Sabía que mi hijo sonreía ahora. No aquella sonrisa social que aprendió para las fotografías, sino una sonrisa genuina. Eso comenzó cuando te conoció. Cuando Antonio se fue, dejando a Mariana sola con sus pensamientos, sintió una ola de emociones contradictorias. ¿Podría confiar en las palabras de él? ¿En las de Gustavo? La puerta se abrió nuevamente y Gustavo entró con hesitación. ¿Qué te dijo?, preguntó visiblemente preocupado. Pidió perdón, respondió Mariana, aún procesando la conversación, y dijo algunas cosas sobre ti. Gustavo se acercó a la cama. Mariana, sé que es difícil creer ahora, pero estoy aquí, y no me iré a ningún lado a menos que me pidas que me vaya. En ese momento, mirando al hombre exhausto a su lado, Mariana sintió que algo había cambiado. El camino hacia la confianza sería largo, pero quizás valiera la pena recorrerlo. Vamos un día a la vez, dijo finalmente, extendiendo su mano hacia él. Gustavo la tomó entre las suyas, una promesa silenciosa de que juntos encontrarían un nuevo comienzo. 3 meses. Habían pasado desde el accidente. El otoño transformaba Maringá en un mosaico de colores cálidos, reflejando los cambios que ocurrían en la vida de Mariana. La recuperación física había sido más rápida de lo esperado, pero la emocional seguía su propio ritmo, cauteloso. Gustavo había mantenido su promesa, presente, pero respetando el espacio que ella necesitaba. La confianza, como una planta delicada, crecía lentamente entre ellos. En una tarde soleada de sábado, Mariana observaba a los gemelos jugando en el jardín del pequeño sobrado. Lucas construía una ciudad de dinosaurios con bloques de colores, mientras Alicia tejía margaritas en una corona improvisada. La escena, de normalidad, parecía un milagro después de tantas turbulencias. El sonido de un auto estacionando anunció la llegada de Gustavo. Venía los sábados, siempre trayendo un pequeño regalo para los niños y algo especial para Mariana. Generalmente, un libro que habían discutido o ingredientes para recetas que ella había mencionado que le gustaban. Tío Guga. Los gemelos corrieron hacia él en cuanto lo avistaron en el portón. Gustavo se agachó para recibirlos, abrazándolos con una naturalidad que parecía existir desde siempre. «Traje algo para ustedes, pequeños terroristas», anunció, sacando de su bolsa 2 paquetes envueltos con esmero. Mariana observaba la interacción con una sonrisa. Aún la sorprendía cómo Gustavo, antes tan formal y reservado en el ambiente corporativo, se transformaba en otra persona en presencia de los niños, ligero, bromista, accesible. «¿Y para ti?», dijo él, acercándose a Mariana y entregándole un sobre. No es exactamente un regalo, sino una invitación. Intrigada, ella abrió el sobre y encontró un certificado de matrícula en la Universidad Estatal de Maringá. «Gustavo, ¿qué es esto?». «Tu plaza garantizada para completar». «El último año de psicología», explicó él con un brillo expectante en la mirada. «Las clases comienzan en 2 meses, tiempo suficiente para que te prepares. Los niños tendrán apoyo», interrumpió Gustavo suavemente. «Hemos creado un programa de becas para empleados con hijos en edad escolar. No serías la única beneficiada. Creas un programa entero solo para...». «Era algo necesario desde hace mucho tiempo», sonrió. «Tú solo aceleraste el proceso». Mariana comprendió el cuidado de Gustavo en preservar su orgullo. Jamás ofrecería algo que pareciera caridad, entendiendo perfectamente su necesidad de independencia.
Gracias, dijo finalmente, la voz temblorosa por la emoción contenida. Esto significa mucho para mí. Los gemelos regresaron exhibiendo orgullosamente sus regalos, pequeños microscopios de plástico que realmente funcionaban. «Mira, tía Mari, se pueden ver las hormigas gigantes», exclamó Lucas maravillado. «Y las flores también», completó Alicia. «¿Qué tal un picnic en el parque para probar esos microscopios?», sugirió Gustavo. «El día está perfecto. Para eso». 2 horas después, sentados sobre una manta a cuadros a la sombra de un gran árbol, en el parque central, Mariana observaba a Gustavo enseñando a los gemelos a enfocar el microscopio en las hojas caídas. Había una paz en ese momento que parecía casi irreal después de todo lo que habían pasado. «Sería un gran padre», comentó una voz al lado de Mariana. Ella se volvió sorprendida y se encontró con Antonio Maldonado parado allí, observando la escena con una mirada diferente a la que ella conocía, más suave, casi melancólica. «Señor Maldonado», saludó ella tratando de disimular su asombro. «Por favor, solo Antonio», pidió él, sentándose en el banco cercano. «Perdona la intromisión. Gustavo mencionó el picnic y yo, bueno, pensé que sería una buena oportunidad». «¿Oportunidad para qué?» «Para conocer mejor a la mujer que devolvió la vida a mi hijo», respondió él con una franqueza sorprendente. En los últimos meses, Antonio había mantenido una distancia respetuosa, limitándose a preguntar por la recuperación de Mariana a través de Gustavo. Este era su primer encuentro desde la conversación en el hospital. «¿Él siempre fue así con los niños?», preguntó Mariana, observando a Gustavo, ahora tendido en la hierba, permitiendo que los gemelos escalaran su espalda como si fuera una montaña. «Sí, es algo que heredó de su madre». Una sonrisa nostálgica surgió en el rostro de Antonio. A pesar del poco tiempo que pasó con ella, Mariana percibió que era la primera vez que mencionaba a su exesposa sin amargura explícita. «Dustin, Gustavo siempre tuvo ese don natural con los pequeños», continuó Antonio. «Cuando era niño soñaba con ser pediatra. Estudió medicina por eso. Pero terminó en la gestión empresarial», completó Mariana, comprendiendo mejor algunas de las tensiones que había visto en Gustavo. «Por mi culpa, un peso visible cayó sobre los hombros de Antonio. Necesitábamos a alguien que asumiera los negocios, y él era mi único hijo». Un silencio reflexivo se estableció entre ellos. Mariana no sabía qué decir. «Pasé la vida construyendo un imperio para dejar como legado», dijo Antonio finalmente. «Solo ahora, en el otoño de mi existencia, me doy cuenta de que descuidé lo que realmente importa». «Nunca es tarde para recomenzar», respondió Mariana, suavemente, sorprendida por la compasión que sentía por el hombre que, no mucho tiempo atrás, había intentado alejarla. «¿Crees realmente en eso? En recomenzar?» «Tengo que creer. Mi vida entera ha estado hecha de ellos». En ese momento, Gustavo notó la presencia de su padre y se acercó con los gemelos. Una expresión cautelosa apareció en su rostro. «Padre, no esperaba verte aquí. Vine a hacer una invitación», respondió Antonio, agachándose para estar a la altura de los niños. «Les gustaría conocer un barco de verdad. Tengo uno atracado en el club náutico, no muy lejos de aquí». Los ojitos de los gemelos se arreglaron con la propuesta. Lucas miró a Mariana pidiendo permiso en silencio. «Si tu tía lo permite, podemos ir todos juntos ahora», completó Antonio, mirando a Mariana con una pregunta implícita. El gesto significaba más que un simple paseo. Era una rama de olivo extendida, un intento genuino de integrar a Mariana y a los niños a su vida. Después de un momento de reflexión, ella asintió. «Nos encantaría conocer su barco». Aquella tarde en el barco de Antonio, bajo el sol dorado del atardecer, las barreras fueron cayendo una a una. Al ver al patriarca Maldonado enseñar a Lucas a pilotar el barco, sosteniendo al pequeño en su regazo, Mariana comprendió que el hombre severo escondía un abuelo ansioso por conexión. Cuando regresaron al puerto, el sol ya se ponía en el horizonte. Los niños, exhaustos de la aventura, se durmieron en el auto durante el camino de vuelta. «Es aquí», indicó Mariana cuando llegaron.
Gustavo observó la casa simple pero bien cuidada. Un pequeño jardín, aunque florido, decoraba la entrada. Era evidente el esfuerzo de Mariana por crear un hogar acogedor a pesar de las dificultades. «Déjeme ayudarla con ellos», se ofreció, ya apagando el motor. Juntos, llevaron a los niños dormidos hacia adentro. Mariana condujo a Gustavo hasta el cuarto de los gemelos, un espacio pequeño pero decorado con cariño, con paredes cubiertas de dibujos y un estante repleto de libros. Mientras acomodaban a los niños en sus camas, sus movimientos sincronizados tenían una domesticidad que ninguno de los dos se atrevió a comentar. Había una intimidad silenciosa en ese momento, no romántica, pero profunda, como si estuvieran realizando una danza familiar sin haberla ensayado nunca. «¿Acepta un café?», preguntó Mariana cuando salieron del cuarto, sorprendida por su propia audacia. «Me encantaría». En la pequeña cocina, mientras preparaba las tazas, Mariana sentía la mirada de Gustavo recorriendo el ambiente. Había una curiosidad genuina en su expresión, como si intentara unir todas las piezas que formaban la vida de ella. «Disculpe la simplicidad», dijo ella, pasándole la taza humeante. «No se disculpe. Este lugar tiene más vida que todo mi apartamento». Algo en la manera en que lo dijo, una sinceridad cruda, hizo que Mariana lo observara con más atención. «¿Cómo es su casa?». Gustavo esbozó una pequeña sonrisa sin alegría. «Amplia, moderna, impecablemente decorada por un profesional que nunca me conoció en persona, y completamente vacía de significado». La confesión sorprendió a Mariana. Era la primera vez que Gustavo revelaba algo tan personal. ¿Por qué? Quizás porque nunca tuve motivo para transformarla en algo más. Tomó un sorbo del café. «Este café es excelente, por cierto». No cambié de tema. Mariana sonrió notando la maniobra. «¿Vive solo?». «Sí, siempre he vivido solo». «¿Nunca se casó?». «Estuve cerca, una vez hace mucho tiempo». Dejó la taza. «¿Y usted?». «Yo nunca tuve tiempo para relaciones serias, incluso antes de los gemelos. La facultad consumía todo mi tiempo». Un golpe fuerte en la puerta interrumpió la conversación. Mariana frunció el ceño. No esperaba visitas, especialmente con esa tormenta. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre mayor, elegantemente vestido pero con una expresión severa que contrastaba con su postura refinada. Sus cabellos grisáceos estaban parcialmente mojados por la lluvia y un paraguas goteaba a su lado. «Señorita Gaspar, presumo», inquirió con una voz grave y autoritaria antes de que ella pudiera responder. Gustavo apareció detrás de ella. «Padre, ¿qué hace aquí?». La sorpresa en el rostro de Gustavo era evidente. Mariana miró de uno a otro, notando el parecido físico que había ignorado en la fotografía del despacho. «Vine a ver con mis propios ojos dónde ha estado pasando tanto tiempo mi hijo», respondió el hombre, sus ojos recorriendo a Mariana de arriba a abajo con un juicio apenas disimulado. «Antonio Maldonado. Creo que mi hijo no mencionó que soy el presidente del Consejo de las Clínicas». Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas. La manera en que la miraba dejaba claro que no aprobaba su existencia, y mucho menos su cercanía con Gustavo. «Entre, padre. Está lloviendo», intervino Gustavo, tratando de aliviar la tensión palpable. Antonio dio unos pasos hacia adentro, observando el ambiente con ojos críticos. «Así que es aquí donde ha estado cuando debería estar en las reuniones estratégicas». «No me he perdido ninguna reunión importante», se defendió Gustavo. «¿Y la videoconferencia con los inversores suizos de esta tarde?». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Mariana percibió que Gustavo había sacrificado un compromiso importante para ayudarla con Lucas. «Puedo explicar», comenzó Gustavo, pero su padre alzó la mano interrumpiéndolo. «Claro que puede, siempre puede». Antonio se volvió hacia Mariana. «Señorita, sin ofensas, pero no es la primera vez que alguien se acerca a mi hijo por intereses que van más allá de lo profesional». «Padre», la voz de Gustavo se elevó peligrosamente. «Le pido que se retire si no puede ser respetuoso». Mariana sintió que el rostro le ardía de humillación. «Señor Maldonado, creo que hay un malentendido».
Estoy seguro de eso, respondió él fríamente. Gustavo, el auto está esperando. Tenemos asuntos importantes que discutir. La tensión entre padre e hijo era casi palpable. Por un momento, Mariana pensó que Gustavo se negaría a salir, pero algo en la mirada de su padre, una autoridad incuestionable cultivada a lo largo de décadas, pareció quebrar su resistencia. «Lo siento por esto», murmuró Gustavo para Mariana. «Hablamos después». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Mariana permaneció inmóvil tratando de procesar lo que había sucedido. La acusación velada de Antonio Maldonado resonaba en su mente. Sería así como todos en la clínica la veían, como una oportunista tratando de seducir al hijo del dueño. Al día siguiente, Mariana llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Necesitaba mantener la compostura, mostrar profesionalismo, pero a medida que avanzaba el día, percibía miradas y cuchicheos de sus colegas. La visita de Antonio Maldonado a su casa parecía haberse convertido en el tema principal en los pasillos. Gustavo no apareció durante todo el día ni al siguiente. El viernes, Mariana fue llamada al Departamento de Recursos Humanos. «Señorita Gaspar, ha habido una reorganización en el proyecto», informó la gerente con formalidad excesiva. «Usted será transferida a la unidad del Barrio Sur a partir del lunes». «¿Transferida? ¿Por qué?» Mariana intentó mantenerla. Voz firme. «Decisión administrativa. Sus horarios serán diferentes y...» La mujer dudó. Lamentablemente, la unidad no cuenta con guardería para sus sobrinos. El mundo de Mariana se derrumbó. La transferencia a una unidad lejana, sin el beneficio de la guardería, significaba que tendría que abandonar el empleo. Era un despido, disfrazado. ¿Esto tiene que ver con el doctor Maldonado? ¿Con Gustavo? La gerente desvió la mirada. «Son decisiones corporativas, señorita Gaspar. No me corresponde cuestionarlas». Mariana salió de RRHH sintiéndose traicionada y humillada. Mientras caminaba por el pasillo, un murmullo llamó su atención. Un grupo de empleadas conversaba animadamente cerca del bebedero. «¿Viste al doctor Gustavo y a la doctora Elena? Fueron juntos a la conferencia en Sao Paulo. El señor Antonio está radiante», comentó una de ellas. «Parece que finalmente va a suceder el matrimonio que todos esperamos. Elena es perfecta para él. Médica respetada, de buena familia, exactamente. Lo que Gustavo necesita después de tantas distracciones», respondió otra, lanzando una mirada significativa hacia Mariana cuando la vio pasar. Con el corazón pesado, Mariana buscó a los gemelos en la guardería y salió del edificio sin mirar atrás. Sentía que había sido tonta al creer que un hombre como Gustavo Maldonado podría interesarse genuinamente por ella. El fin de semana fue una batalla para mantener la normalidad frente a los gemelos. Lucas preguntaba constantemente por el tío Guga, y cada pregunta era como una pequeña puñalada. El lunes, Mariana se levantó decidida a encontrar a Gustavo y exigir una explicación antes de dejar la clínica definitivamente. Dejó a los gemelos con doña Cecilia y se dirigió al edificio principal. En el elevador ensayaba mentalmente lo que diría. No permitiría que la tratara como una empleada descartable después de todo lo que habían compartido. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso de la dirección, siguió directamente hacia la oficina de Gustavo, ignorando las protestas de la secretaria. «Doctor Maldonado está en una reunión». Mariana abrió la puerta sin llamar y se congeló con la escena que encontró. Gustavo estaba de pie al lado de una mujer elegante de cabello oscuro. Antonio Maldonado sonreía ampliamente mientras alzaba una copa de champán. «La unión de dos familias que nacieron para estar juntas», brindó el patriarca. Los ojos de Gustavo encontraron los de Mariana, arregalados de sorpresa. «Mariana, ¿qué haces aquí?» «Vine a despedirme», respondió. Ella con frialdad. «Felicitaciones por el compromiso. Espero que sean muy felices». Antes de que él pudiera responder, cerró la puerta y caminó apresuradamente hacia el elevador, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Mariana, espera». La voz de Gustavo resonó por el pasillo. La alcanzó antes de que el elevador llegara. «No es lo que estás pensando»,
No te debo explicaciones, dijo ella, el dolor transpareciendo en cada palabra. Sí me las debes. Nuestra relación siempre fue estrictamente profesional. ¿No es así? Mariana lo miró, la amargura en su voz. No lo sé. ¿Lo fue? Gustavo pasó una mano por su cabello, visiblemente perturbado. Elena es una colega, hija de un socio importante. Mi padre organizó esta reunión sin mi conocimiento. No hay compromiso alguno. ¿Y esa mujer en tu oficina? Una colega médica, hija de uno de los mayores inversores de la red. Mi padre ha intentado unirnos durante años, pero nunca ha habido nada entre nosotros. El brindis que viste era por una asociación de investigación entre nuestras familias, no por un compromiso. No sé si puedo creer en esto, confesó Mariana, aunque desesperadamente quería hacerlo. No me pides que crea en mí ahora, respondió él suavemente. Solo me pides que me dejes probarlo con acciones, no con palabras. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió y Antonio Maldonado apareció acompañado por Elena y dos hombres de traje. «Gustavo, estamos esperando», llamó él con autoridad. Mariana aprovechó la distracción para entrar en el elevador que acababa de llegar. «Adiós, Gustavo». Las puertas se cerraron antes de que él pudiera impedírselo. A la salida del edificio, Mariana caminaba apresuradamente bajo una llovizna fina, las lágrimas corriendo libremente ahora. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no percibió cuando el semáforo se cerró al cruzar la calle. Escuchó el estridente bocinazo de un auto y por instinto se volvió en dirección al sonido. Todo sucedió en segundos. El impacto la lanzó varios metros hacia adelante. Su último recuerdo consciente fue de un dolor agudo extendiéndose por su cuerpo y la voz distante de alguien gritando pidiendo auxilio. Cuando Mariana abrió los ojos nuevamente, la claridad la hizo parpadear varias veces hasta ajustarse. Estaba en una habitación de hospital. El bip constante de los monitores de fondo. Intentó moverse, pero un dolor intenso la hizo gemir. «Gracias a Dios», una voz familiar sonó a su lado. Doña Cecilia sostenía su mano, los ojos rojos de quien había llorado mucho. «Nos diste un susto terrible, niña. Los gemelos... ¿Están bien?», murmuró Mariana, la garganta seca. «Sí, no te preocupes, están en la sala de espera con una asistente social muy amable». Mariana intentó procesar la información. «¿Qué me pasó?» «Fuiste atropellada, querida. Tienes una pierna rota, algunas costillas fracturadas y una conmoción leve. Los médicos dicen que fue mucha suerte que no fuera peor». Un médico. Entró en la habitación seguido de una enfermera. Después de examinar a Mariana y explicarle los procedimientos siguientes, salió prometiendo volver más tarde. «¿Por cuánto tiempo estaré aquí?», preguntó Mariana, preocupada. «Al menos una semana para observación. Luego reposo en casa por algunas semanas más». Doña Cecilia dudó. «Hay otra cosa que necesito decirte. El doctor Maldonado está aquí». «Antonio». Mariana sintió que el estómago se le revolvía. «No, el hijo, Gustavo, está aquí desde el accidente. Fue él quien organizó todo. La habitación privada, los mejores médicos. Parece devastado». Mariana cerró los ojos tratando de absorber la información. «¿Por qué haría eso después de todo? No quiero verlo», declaró con firmeza. Él insistió mucho. Dijo que necesitaba explicarte algunas cosas. «No hay nada que explicar. Por favor, dile que se vaya». Doña Cecilia suspiró, pero asintió. «Como quieras. Voy a buscar a los pequeños para que te vean. Rápidamente. Están tan preocupados». Cuando doña Cecilia salió, Mariana dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Se sentía física y emocionalmente destrozada. ¿Cómo reconstruiría su vida ahora, sin empleo, incapacitada temporalmente? ¿Cómo cuidaría de los gemelos? La puerta se abrió nuevamente, y los rostritos ansiosos de Lucas y Alicia aparecieron. Al verla, corrieron hacia el borde de la cama. «Tía Mari, ¿estás dolida?», preguntó Alicia, sus ojitos azules muy abiertos. «Un poquito, mi amor, pero me pondré bien pronto», respondió Mariana, forzando una sonrisa a través del dolor. Lucas sostenía un dibujo arrugado. «Hice un dibujo para que te mejores más rápido. Es hermoso, mi querido, gracias. El tío Guga está afuera», informó Lucas inocentemente. «Está triste porque estás dolida».
Mariana sintió que el corazón se le apretaba. ¿Hablaste con él? Nos trajo chocolate caliente, explicó Alicia, y dijo que eres la persona más valiente que conoce. Antes de que Mariana pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Para su sorpresa, no era doña Cecilia quien regresaba como esperaba, sino Gustavo. Parecía exhausto, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. «Perdóname la intromisión», dijo él con voz ronca. «Solo quería ver cómo estás». Los gemelos corrieron hacia él, abrazando sus piernas con naturalidad. «Tío Guga, la tía Mari se pondrá bien, ¿no?», preguntó Lucas preocupado. Gustavo se agachó para estar a su altura. «Claro que sí. Tu tía es fuerte como una superheroína, ¿recuerdas?». Había tanta sinceridad en su mirada que Mariana sintió que su resolución vacilaba. «Niños, ¿por qué no van con doña Cecilia a tomar un jugo? Necesito hablar con el doctor Maldonado», sugirió ella. Cuando se quedaron solos, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Gustavo permaneció parado cerca de la puerta, como si temiera acercarse. «Nunca me perdonaré por esto», dijo finalmente. «Si hubiera ido detrás de ti inmediatamente, nada de esto habría sucedido». «No fue tu culpa», respondió Mariana secamente. «Yo debería haber mirado antes de cruzar». «Mariana, por favor», dio unos pasos hesitantes hacia la cama. «Necesito que sepas la verdad. No hubo transferencia alguna. Mi padre falsificó documentos, actuó sin mi conocimiento». «¿Qué?». Mariana intentó sentarse, pero el dolor la hizo retroceder. «Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Tú ya habías salido del edificio. Te busqué». La voz de él falló. «Y entonces recibí la llamada sobre el accidente». Mariana lo observó atentamente. Había una vulnerabilidad genuina en su rostro, un dolor que parecía reflejar el de ella. «¿Por qué tu padre haría eso?». Gustavo se sentó en la silla junto a la cama, frotándose el rostro con las manos en un gesto de puro cansancio. «Mi padre tiene cicatrices profundas cuando se trata de relaciones. Mi madre…» hizo una pausa. «Mi madre lo abandonó cuando yo tenía 5 años. Huyó con nuestro chofer, llevándose buena parte de la fortuna familiar». La revelación golpeó a Mariana como una bofetada. De repente, muchas cosas comenzaban a tener sentido. Desde entonces, ve intereses en todas partes. Pasó años reconstruyendo el patrimonio y creando el imperio Maldonado. Para él, cualquier persona que se acerca, a mí sin un historial social o financiero equivalente, es automáticamente sospechosa. ¿Y tú también? ¿Y tú también piensas así?, preguntó Mariana, la voz temblorosa. Gustavo alzó los ojos para encontrarlos de ella. Si lo pensara, no estaría aquí ahora. Extendió la mano con hesitación, como pidiendo permiso para tomarla de ella. Mariana no se apartó. «Nunca conocí a alguien como tú, Mariana, alguien tan genuinamente dedicado a los demás sin segundas intenciones. Me hiciste recordar que existe bondad real en este mundo». Las palabras eran demasiado sinceras para ignorarlas, pero la desconfianza aún persistía. «¿Y esa mujer en tu oficina? ¿Elena?». «Una colega médica, hija de uno de los mayores inversores de la red. Mi padre ha intentado unirnos durante años, pero nunca ha habido nada entre nosotros. El brindis que viste era por una asociación de investigación entre nuestras familias, no por un compromiso». «No sé si puedo creer en esto», confesó Mariana, aunque desesperadamente quería hacerlo. «No me pides que crea en mí ahora», respondió él suavemente. «Solo me pides que me dejes probarlo con acciones, no con palabras». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Para sorpresa de ambos, quien entró fue Antonio Maldonado. Su rostro, habitualmente severo, parecía abatido, casi envejecido. «Gustavo, ¿podríamos tener un momento?», preguntó él con una educación inusual. Mariana miró a Gustavo, quien asintió levemente. «Estaré afuera», le dijo a ella. Cuando se quedaron solos, Antonio se acercó a la cama con pasos lentos. Durante algunos instantes, solo la observó en silencio, como si la viera realmente por primera vez. «Señorita Gaspar, vine a pedir perdón», dijo finalmente con una sinceridad sorprendente. «Mis actos fueron imperdonables, motivados por el miedo y el prejuicio».
Mariana se mantuvo en silencio, observando al hombre que parecía haber envejecido. Años en pocos días. Pasé décadas construyendo muros alrededor de mi familia, tratando de proteger a mi hijo de personas que pudieran lastimarlo como yo fui lastimado. Su hijo es un hombre adulto, respondió Mariana con calma, capaz de tomar sus propias decisiones. Sí, lo es, y debo admitir que sus decisiones han sido mejores que las mías. Antonio se sentó en la silla que Gustavo había ocupado. Cuando me enteré del accidente, algo sucedió en mí. La posibilidad de que mi hijo pudiera perder a alguien a quien ama por mi interferencia. Su voz falló. No pude soportar ese pensamiento. Gustavo no me ama, protestó Mariana sintiendo que el rostro se le enrojecía. Antonio esbozó una pequeña sonrisa triste. Mi querida, en 40 años en el mundo de los negocios, aprendí a leer a las personas. Mi hijo está enamorado de ti. Nunca lo he visto así por nadie. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Mariana no sabía qué decir. La forma en que habla de ti, cómo corrimos a este hospital. Antonio negó con la cabeza. Conocí a tus sobrinos en la sala de espera. Son niños excepcionales, bien educados, reflejo de quien los cría, sin duda. Una lágrima escapó y bajó por el rostro de Mariana. Vine también para garantizar que no te preocupes por nada durante tu recuperación. Tu empleo está garantizado con todos los beneficios, y en cuanto a los niños, he provisto para que reciban todo el apoyo necesario mientras estés aquí. No necesito caridad, señor Maldonado, respondió Mariana con dignidad. No es caridad, señorita. Es lo mínimo que puedo hacer para comenzar a reparar el mal que causé. Se levantó lentamente. Sé que las palabras no son suficientes, pero espero que algún día puedas perdonarme. Cuando Antonio caminó hacia la puerta, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Antes de salir, se volvió una última vez. Sabía que mi hijo sonreía ahora, no aquella sonrisa social que aprendió para las fotografías, sino una sonrisa genuina. Eso comenzó cuando te conoció. Cuando Antonio se fue, dejando a Mariana sola con sus pensamientos, sintió una ola de emociones contradictorias. ¿Podría confiar en las palabras de él? ¿En las de Gustavo? La puerta se abrió nuevamente y Gustavo entró con hesitación. ¿Qué te dijo?, preguntó visiblemente preocupado. Pidió perdón, respondió Mariana aún procesando la conversación. Y dijo algunas cosas sobre ti. Gustavo se acercó a la cama. Mariana, sé que es difícil creer ahora, pero estoy aquí y no me iré a ningún lado a menos que me pidas que me vaya. En ese momento, mirando al hombre exhausto a su lado, Mariana sintió que algo había cambiado. El camino hacia la confianza sería largo, pero quizás valiera la pena recorrerlo. Vamos un día a la vez, dijo finalmente, extendiendo su mano hacia él. Gustavo la tomó entre las suyas, una promesa silenciosa de que juntos se encontrarían un nuevo comienzo. 3 meses después, Mariana estaba en el auditorio de la universidad, nerviosa como una adolescente. Era su primer día de regreso a las clases y a pesar de la emoción se sentía desplazada entre estudiantes más jóvenes. «Relájate, vas a triunfar», dijo Camila, su antigua compañera de clase, que afortunadamente aún estudiaba allí. Atrasada por motivos propios, y después me cuentas todo sobre el médico guapo. Mariana sonrió, acomodando los libros en mínimo su mochila. No hay mucho que contar. No es lo que todos comentan, provocó Camila. El poderoso heredero Maldonado y la estudiante de psicología es prácticamente una novela. La gente exagera, evadió Mariana, aunque sabía que había algo de verdad en eso. En los últimos 2 meses, su relación con Gustavo había evolucionado de manera constante, pero cautelosa. Salían juntos, compartían momentos con los gemelos y ocasionalmente, cuando los niños dormían, compartían besos que prometían mucho más. Pero ambos respetaban el tiempo necesario para construir algo sólido. Cuando terminó la clase, Mariana estaba radiante. Retomar el ambiente académico era como reencontrarse con una parte perdida de sí misma. En el pasillo, su celular vibró con un mensaje de Gustavo. «¿Cómo fue el primer día? Cena esta noche para celebrar. Llevaré comida».
Ella sonrió escribiendo rápidamente una respuesta positiva. La vida estaba encontrando un nuevo ritmo, más armónico de lo que jamás había imaginado posible. Aquella noche, después de una cena animada donde los gemelos dominaron la conversación con historias de su nueva escuela, Mariana y Gustavo se sentaron en la pequeña baranda del sobrado. Los niños ya dormían y el silencio de la noche los envolvía. «Tengo algo que mostrarte», dijo Gustavo, sacando una carpeta del bolsillo de su chaqueta con cuidado. Mariana la abrió con curiosidad. Dentro había planos arquitectónicos para un centro comunitario de salud mental. «¿Qué es esto?», preguntó ella, hojeando los documentos. «Un proyecto que desarrollé basado en nuestras conversaciones», explicó él, con un brillo de entusiasmo en los ojos. «Un centro integrado de atención psicológica para familias de bajos ingresos, con un enfoque especial en niños huérfanos y sus tutores legales». Mariana hojeó los documentos, impresionada por el detalle del proyecto. «Esto es increíble, Gustavo. ¿Pero por qué?» «Porque tú me mostraste una realidad que yo ignoraba», respondió él. «Y quiero que seas la directora del programa cuando te gradúes». «Yo», Mariana negó con la cabeza incrédula, «pero no tengo experiencia para...». «Tienes la experiencia más importante, la de la vida real. El resto se aprende». Hizo una pausa. «Además, quiero que sea un legado en honor a tu hermana». Las lágrimas llegaron de inmediato. Fernanda era mencionada tan raramente por otros además de ella y los niños, que escuchar su nombre así, ligado a un proyecto tan significativo, la conmovió profundamente. «El Centro Fernanda Gaspar», continuó Gustavo. «Un lugar donde las familias encontrarán el apoyo que tú necesitaste y no tuviste». Entre lágrimas, Mariana lo abrazó con fuerza. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía en ese momento. Gratitud, amor, esperanza. 6 meses después, Mariana estaba frente al espejo, ajustando nerviosamente la toga. Era el día de su graduación, el final de un viaje que por tanto tiempo había parecido imposible. «Estás hermosa», dijo Alicia, ahora con casi 4 años, observándola maravillada. Lucas, a su lado, asintió solemnemente. «Pareces una princesa inteligente». La puerta del cuarto se abrió y entró doña Cecilia, seguida por Antonio. En los últimos meses, el patriarca Maldonado se había transformado en una presencia frecuente en sus vidas, construyendo poco a poco la relación de abuelo que nunca había tenido oportunidad de ejercer. «Los invitados están llegando», anunció doña Cecilia, «y Gustavo está impaciente como un novio en el altar». Mariana sonrió con la comparación. Aunque no estuvieran oficialmente comprometidos, su relación se había solidificado de tal manera que el matrimonio parecía solo una cuestión de tiempo y formalidad. «¿Podemos hablar un minuto antes de bajar?», pidió Antonio con seriedad. Cuando se quedaron a solas, sacó una pequeña caja del bolsillo. «Esto perteneció a mi madre», explicó, abriendo la caja para revelar un delicado colgante de esmeralda. «Era tradición en nuestra familia pasarlo a la siguiente generación en momentos importantes. Me gustaría que lo usaras hoy». Mariana lo miró sorprendida por el gesto simbólico. «¿Estás seguro? No soy oficialmente parte de la familia todavía». «No necesitamos papeles para saber lo que ya es verdad en el corazón», respondió él, con una sabiduría que parecía nueva en él. «Tú salvaste a mi hijo de la soledad que yo le impuse. Trajiste luz a nuestra familia. Este es solo un pequeño reconocimiento de eso». Con manos temblorosas, Mariana permitió que él colocara el colgante en su cuello. La joya, elegante en su simplicidad, combinaba perfectamente con sus ojos verdes. La ceremonia de graduación fue emotiva. Cuando Mariana subió al escenario para recibir su diploma, pudo ver en la primera fila a Gustavo sosteniendo la mano de Lucas, mientras Alicia estaba en el regazo de Antonio, agitando animadamente. En la recepción que siguió, Gustavo parecía inexplicablemente nervioso. Conversaba brevemente con los invitados, pero sus ojos siempre regresaban a Mariana, como si temiera que ella pudiera desaparecer. «¿Qué pasa?», preguntó ella finalmente, cuando consiguieron un momento a solas. «Estás raro desde que llegamos». En lugar de responder,
Gustavo tomó sus manos. ¿Recuerdas el día en que nos conocimos? En el supermercado, sonrió Mariana con el recuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día que cambió todo. ¿Crees en el destino, Mariana, después de todo lo que hemos vivido? Sí, creo que sí. Gustavo respiró hondo como reuniendo coraje. Aquel día en el supermercado, cuando te vi luchando por mantener la dignidad mientras enfrentabas dificultades, algo despertó en mí, algo que estaba adormecido desde hacía tanto tiempo que ni siquiera sabía que existía. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mariana Gaspar, ¿harías el extraordinario favor de casarte conmigo y permitirme intentar cada día ser digno del amor que tú y los gemelos han traído a mi vida? Las lágrimas nublaron la visión de Mariana. Todo el camino recorrido, el dolor de la pérdida, las luchas diarias, los encuentros y desencuentros, habían conducido a este momento perfecto. Sí, respondió con la voz embargada por la emoción. 1000 veces sí. Mientras Gustavo colocaba el anel en su dedo, Mariana notó movimientos en las sombras del jardín. Los gemelos corrieron hacia ella, seguidos por Antonio y varios invitados que habían presenciado la escena escondidos. ¿Tía Mari va a ser la mamá del tío Guga ahora?, preguntó Lucas inocentemente provocando risas. Gustavo tomó al niño en sus brazos. No, campeón, voy a ser el papá de ustedes, si así lo quieren. Y tu tía Mari seguirá siendo la persona más increíble que hemos conocido. Alicia abrazó las piernas de Mariana. ¿Eso quiere decir que seremos una familia de verdad? Mariana se agachó para estar a la altura de su sobrina. Mi amor, siempre hemos sido una familia de verdad. Ahora solo tendremos más personas para amar y que nos amen. Aquella noche estrellada, rodeada por aquellos a quienes había aprendido a amar, Mariana reflexionó sobre las revueltas del destino. De la tragedia que le había arrebatado a su hermana, había surgido una nueva oportunidad de felicidad que jamás había imaginado posible. Un año más tarde, el Centro Fernanda Gaspar abrió sus puertas, ofreciendo apoyo psicológico y soporte social a familias en situación de vulnerabilidad. Como directora del programa, Mariana implementaba proyectos basados en su propia experiencia, ayudando a tutores legales a navegar por los desafíos de criar niños que habían perdido a sus padres. La boda fue una ceremonia íntima, solo con amigos cercanos y familia. Los gemelos, ahora con 5 años, desempeñaron los roles de paje y dama de honor con adorable seriedad. Antonio, visiblemente emocionado, condujo a Mariana por el pasillo de la pequeña capilla. Cuando el celebrante pronunció marido y mujer, Mariana miró a su nueva familia y supo en lo más profundo de su ser que cada lágrima, cada lucha, cada momento de duda había valido la pena. Porque a veces los finales felices no vienen de cuentos de hadas, sino que se construyen ladrillo a ladrillo, a través del dolor, el coraje y, sobre todo, de un amor que se niega a rendirse.